Bueno, primera sensación así un poco general del examen de este año que tengáis. Exigente y en la línea del año pasado, ¿no? Sí, un poco quizás, o al menos da la sensación de que un poquito más fácil a lo mejor porque determinan ciertas preguntas que se han repetido y que eran pues un poco así más facilitas, pero es verdad que otras sí eran más complicadas. Sí, es que yo creo que era engañoso por eso, Sí. porque hay algunas que como te suenan, Claro. las has hecho 1000 veces, dices, uy, qué bien, pero luego había otras que compensaba. Pues un poco yo creo que la sensación también ayer al salir del examen un poco era esa, ¿no? Que era por partes. O sea, había partes del examen que decías, ay, qué fácil, me suena muchísimo, la tengo clara y eso, y luego de pronto tocaba un bloque que era como, uy, ¿no? Un poco menos claro, más ambiguo, ¿no? Más, más abierta la pregunta. Muy ambiguas algunas. Era mucho como de deducir, ¿no? Como de integrar conceptos. También depende en función de qué me estén preguntando, porque tenía muchos matices. Que esas también dan un poco de rabia a veces, porque dices, joder, es que todo lo que he estudiado no sé. Claro, yo sé cómo podría contestar la pregunta, pero no sé cómo quieres que te conteste la pregunta. Sí, es verdad, a mí también me dio esa sensación. Claro. Sí, y luego hablando así, ahora que has sacado el tema de bloques, yo creo que, o para mí, donde vi también la dificultad, también hay que tener en cuenta que era como mi última parte del examen, por cómo me tocó. Infantil, me parecen que eran muy ambiguas algunas, y evaluación. Sí, evaluación de... A ver, había algunas que eran fáciles, pero había otras que, no sé, mi percepción es esa, que eran como complicadas. Puede ser, la verdad que no, ahora no... También dependerá a lo mejor de cómo yo llevara esa materia en concreto, pero no sé. Yo también creo que el orden influye, ¿eh? Sí, yo creo que sí, claro. Claro, porque si te pilla al final Claro. del examen... A mí infantil me cogió al final, casi. Un bloque que las preguntas, aparte del nivel de dificultad objetiva que tengan, tú estás más cansada, ¿no? Y te cuesta un poquito más ya mantener la atención, ¿sabes? Eso al final influye en la sensación subjetiva que tienes de dificultad de la pregunta, ¿no? Sí, pero es verdad, ahora que lo dices, justo estábamos hablando de la pregunta del negativista desafiante, de un tratamiento, tienes razón, que había así algunas... Sí, había... Eran como muy aplicadas. ¿Cómo aplicarías esa terapia? ¿Cómo empezarías a aplicar la exposición? Como muy aplicadas. Yo creo que esa es la tendencia que están tomando ahora, al menos con el examen del año pasado, es como todo mucho más aplicado, no tan que aparte teórico. De saberte la teoría y el trastorno con qué teoría, ¿cómo lo vas a aplicar? Eso es lo duro, yo creo que eso es lo duro. Respecto a otros años, ¿ves que el examen está más enfocado a la práctica? Sí, y el año pasado también ya más a la práctica. Sí, muchísimo más a la práctica. Que más a la práctica clínica. También es lo normal, porque al final... Es lo que vas a hacer, ¿no? Sí, o sea, que se enfoque el examen más en clínica, además en la intervención real, ¿no? En una situación clínica, es lo esperable por una parte, ¿no? Porque el examen es para eso, ¿no? Para filtrar para una formación específica, pero también es verdad que eso añade alguna ambigüedad en algunas preguntas en función de la evidencia empírica que tenga el tratamiento en ese momento, en función de en qué referencia bibliográfica te fijes. Yo creo que esa es la ambigüedad que más dificultad veo yo, porque a no ser que esté claramente haya unanimidad en la bibliografía, ¿sí? Al final es... bueno, sí, hay algunas que tienes claras porque es el tratamiento de elección y ya se empieza por donde se empieza, ¿no? Los componentes del tratamiento están claros, pero en otras yo creo que eso genera dificultad. Y cuanto más sabes, no sé si usas esa sensación, más te confunde. Porque todos te cuentan muchas más cosas. Porque empiezas a relacionar. Claro. Y a pensar. Y ahí es donde... Y es una respuesta tipo T, si fuese de desarrollar, pues no había problema. Pero ese tipo T es una concreta, entonces ahí te genera más angustia, ¿no? A la hora de contestar. Como en la aplicabilidad de la dosis del fármaco. Sí, de la bulimia. Eso es aplicabilidad. Ay, no me porque sí que puedes saber... si era la misma cantidad de... O sea, si era más cantidad de fluoxetina. 20 miligramos, 60 miligramos. Que era muy parecida a una que había anteriormente otros años con el trastorno obsesivo compulsivo. O sea, iba en la línea. Es que están yendo en esa línea. ¿Cómo aplico las cosas? Entonces, claro, es una exigencia doble, porque ya aparte de saberte y manejarte muy bien el temario, tienes que saber cómo hacerlo. Pero aparte eso creo que es súper subjetivo porque dependerá mucho del paciente, claro.
Es que eso es según quién, en qué momento, Pero bueno, se están orientando por ahí, por esa tendencia. Luego básica vuelve a resurgir, vuelve a ser más eso complicada. de las periféricas, ¿qué tal? A ver. Las periféricas han cogido ya su peso. Sí, su fuerza es. ¿Que sobre tenías todo la básica. plaza o no tienes la plaza ahora ya? Sí, totalmente. O sea, social, tienes que saber. Son 5 preguntas 6 que si las sabes, o sea, Pero bueno, tienes social, los puntos. Exactamente, te la tienes que, o sea, las periféricas no es como antes que tú venías aquí, tú te preparas perfectamente las troncales y tienes posibilidades, ahora ya no. Imposible. O sea, ahora te tienes que mirar las periféricas. De hecho, yo personalmente este año me he enfocado muchísimo en las periféricas. Sí. Y en las dos últimas semanas he dicho, vale, espérate, porque clínica, o sea, son muchas preguntas, voy a darle un poco más al tiempo. Pero es eso, que es lo que dice Clara, te determina muchísimo el estar dentro o no. Totalmente. Estar dentro o no. Sí, es verdad. Pero bueno. Es que las periféricas suenan a periféricas como... Sí, como... ¿No? Que me decía una compañera, ¿por qué la llamas periférica? Es que periférica me suena poco importante. Y yo digo, no, cambiaremos el nombre. Pero poco importante, no. Casi troncales. Es verdad que si no te las miras, es difícil, porque son preguntas que al final son áreas que si te las has preparado, discriminan bastante. Porque no todo el mundo las lleva preparadas, ¿no? Y son asequibles, asequibles estudiantes. Tienes que estudiar, Sí. ¿no? A ver, yo creo que de todas las más complicadas son básica, por el tipo de preguntas más que nada, y biología. Biología. A mí lo de cuál es el nervio de la sonrisa verdadera o la falsa, hola. Sí, O sea, y la del sueño era muy también la del sueño era Y la del complicada, sueño, El sí, sueño no sé, eran también. preguntas que se salen totalmente de un poco de la dinámica o la tendencia que han tenido hasta ahora. Y Pero que por ejemplo, descolocan mucho. una que era sobre la acetilcolina, Bueno, si vale, la hay hemos, alguna la hemos que- repetido en clase Exactamente, 300.000 sí, veces, sí, es muy si vienes típica. a clase, sin mirártelo, sin mirarte los estudios, los Sí, los apuntes. Tú vas a clase, esa frase la has oído. Sí, sí, O sea, sí. regalada la contestas. Es más, yo me acuerdo que cuando la leí dije, ¿en serio me están preguntando eso? Como que me agobié, digo, a mí me pasó voy a igual, analizar bien la dije, a frase ver. a ver si me están diciendo lo contrario. Yo igual la volví a leer y digo, Sí, no, sí, no puede sí, ser, sí, esto sí. tiene truco. Porque Belina la ha repetido 300.000 veces. Sí. Acetilcolina, contracción muscular. Sí, pero vale, está esa fácil, pero Claro. luego te meten las otras dos difíciles y es como que la sensación de biología dificilísima. Sí. No sé, al final te quedas un Hombre, poco con y el... que biología es que es imposible Joder, es llevarla que bien, biología es porque es imposible. inabordable. Sí, sí, Entonces, inabordable, totalmente. Las áreas tan amplias. Sí. claro. O sea, bueno, tienes que llevar lo que suelen preguntar sí o sí, los temas más importantes, claro. lo que se incide en clase, eso hay que llevarlo muy bien, pero es verdad que es un área inmensa. Pues Entonces, siempre al final una hay pregunta cosas que Es se que es escapan. imposible que te lo puedas saber Claro. todo. Eso, imposible. o nueva para ti, o que pues es que esto entra dentro de lo normal, que aparte esto afecta a todo el mundo. Claro que es se eso, prepara que el al examen. final no discriminas eso, pero bueno, porque... Bueno, y básica difícil, ¿no? Sí. Básica no está mal, ¿no? A mí me ha parecido difícil. Sí. O sea, Ha habido varias, Sí, sí, Muy- básica... muy puntillos, Muy muy puntillos, poco exactamente. habituales, a lo Sí. mejor, muy De temas Muy concretas. raras, sí, Sí. muy raras. de normal preguntan mucho más aprendizaje y memoria. Y nada, Y este año no han preguntado ¿Un nada. aprendizaje? Es que... Bueno, han preguntado una del Bueno, condicionamiento inhibitorio. Ah, bueno, es verdad. Una. Y era fácil, Y era fácil. aprendizaje. que Ah, dices, aprendizaje. pero Sí, y efectivamente era o muy sea, fácil. no es normal. no es habitual. ¿no? Desde que han preguntado más de básica, de Percepción, Percepción. Percepción, emoción. También De hubo emoción una- preguntaron la del FAC, ¿no? sí, de pensamiento De emoción, la del deducido. FAC. Y el pensamiento pensamiento, deductivo. El pensamiento preguntaron algo. De la verdad Gestalt. Sí, un poco así como... De la Gestalt, de- del modelo. Como de- muy salteado, temas muy salteados, que antes se centraban más en el aprendizaje. Sí, pero bueno, se han podido Pero o bueno. por básico o por infantil, pero sí. Sí que hubo varias ahí rarunas. Tampoco hubo muchas. Hubo menos que el año pasado, yo creo, ¿no? Sí. Puede ser. Pero sí es verdad que el nivel de exigencia era... Bueno, el año pasado también fue difícil, pero no sé. Y es Personalidad este complicado. año muy fácil. Sí, pues Sí. ¿Y social tampoco fue difícil? No, la personalidad también ha sido O muy sea, fácil. eran como muy de conceptos, ¿no? Sí, La era como social era muy- los Y conceptos conceptos Y las Era preguntas muy de habituales, reserva de también. la definición. Que si has venido a clase, Ya, Sí. igual. lo- o sea, los contestas todas las sí, preguntas. no tienes que mirarte nada más. Muy bien. Bueno, ¿y las nucleares? ¿Qué os han parecido en general? ¿Psicopatología? Psicopatología, Psicópatas, sí. como siempre, han preguntado pues, lo de la síntesis, algún concepto así un poco Más nuevo. Un poquillo más... más antiguo, más Sí. que no. O más Sí, a que no concreto, preguntaban menos habitualmente. habitual, no, menos no, habitual. Pero el en general resto, fácil, ¿no? sí, No sé, a mí me ha siempre, parecido más siempre. O la tendencia, ¿no? Sí, sí, Psicopatología, O sea, lo de la personalidad. Pocas. Psicopatología es el área que Sí, dice, a mí vale, me psicopatología. parece que- Me relaja un No poco. sé si es Pocas, yo esperaba más. subjetivo.
pocas. De patología. De patología, que no me parecieron... Es que también estaban salteadas, ¿eh? Al menos en mi modelo. Sí, en mi modelo estaban mezcladas. Igual que salud. Igual que salud. También estaba mezclada. También. Y no sé. Salud coge fuerza también. Pero tampoco me ha contado mucho, ¿no? Pero no fueron No fueron difíciles, fueron- no. Preguntaron lo de la teoría de la 100 razonadas de este año. Es verdad. Han cambiado. Sí, me estaban preguntando la de las creencias de salud este año. Sí. Así que esa no va a ser para ti. No, la tengo clara. Esa no es para para la mí. salud. Ya se la ha quedado. Pero no, a mí Fueron la mayoría... salud no me pareció... Sí. o sea, Típicas. también. sí. Yo creo que las más difíciles han sido terapias. Sí, terapias. clínicas. Sí, Y joder. clínica. Clínica, Tratamientos es de verdad. Sí, clínica. clínica depende de la parte, porque es verdad que personalidad ha sido muy asequible, pero luego ha habido otros que... Sí, había preguntas muy de razonar, de parar de pensar, de a ver cuál... Bueno, lo que Muy hemos estado comentando al ambigua. principio, de mucha aplicabilidad, ¿no? Y eso pues genera siempre De leer muy dudas. bien. Sí. Infantil. Yo he visto sencillo, pero voy a Yo creo que ha echar habido un ojo, algunas, pero- que yo tampoco me acuerdo muy bien de las preguntas. No sé dónde... A mí me ha parecido un poco más complicado. La de infantil. Sí, no sé, también puede ser por eso, que esté sesgado mi percepción, porque era al final casi sí, era prácticamente al final del examen. Y también es verdad que Yo Infantil es un bloque que me gusta, pero como que me cuesta, no sé, el tipo de pregunta o... Sí. que son muchísimas cosas, Esto es bastante común, ¿eh? La infantil es un... Yo no es lo vi un complicado. bloque. y no sé. ¿En qué preguntas? Esa es la sensación Sí, general, no. que... a ver, contesté todas, pero la sensación general es que me costó más esfuerzo Bueno, responder las preguntas. Pero bueno, no sé. Estaba la fobia a la Fue- oscuridad, cambio. escenificaciones emotivas, un poco lo de siempre. A ver, ¿qué bloque es? no sorprendieron mucho las preguntas. Ya, hubo alguna, pues eso, la del Sí, tratamiento, el negativista de- desafiante. o sea, alguna así un poquito más ambigua o que... Bueno, por lo menos Sí, que me lo pareciera a mí, que a lo mejor, yo qué sé. Bueno, la del cáncer La de infantil. cáncer infantil, Sí. la de cómo deben de ser las sesiones de entrenamiento y relajación infantil, que es un poquito más aplicado, ¿no? Que a lo mejor ¿Cuál? no Sí, pero... está. Que Ah, no es sí. que tampoco fuera muy complicada, pero que no es algo teórico que te lees y te aprendes. Sí, es verdad. Y más concreto. Sí, pero luego, pues yo qué sé... Mucho TOC. Uy, muchísimo Muchísimo TOC, muchísima TOC, tanto en esquizofrenia. infantil. de respuesta también como muy típica. o- Sí. Sí, Ah, pero yo tengo bueno. una de TOC que creo que, no sé si era infantil, que cuál es el... Era exposición en imaginación, exposición en vivo, comprensión de respuesta y no sé qué más. Ah, había una, la de... Es que dudé, o sea, madre mía. ¿Cuándo era eficaz? La de terapia cognitiva, ¿cuándo era igualmente eficaz a la exposición? No, pero no es esa pregunta. Que sí, la del esa es la del La metaanálisis. del metaanálisis. Que según un metaanálisis, Sí. que si era o que en qué momento podía ser igual de eficaz que la exposición Y cognitiva. ponía algo de ensayo conductual y no sé qué. Porque... Cuando hacen experimentos conductuales. Ensayos conductuales, sí, eso. Yo puse esa, vamos, Yo también. no sé. Pues la de, pues no sé cuál es la del TOC, que en infantil era, si era Sí, la- eficaz, o sea, me que era suena, más pero no. eficaz. Era la exposición en vivo con prevención de respuesta, la exposición en imaginación. Bueno, pues estuve ahí como un rato dándole vueltas a si era en vivo o en imaginación, no sé. Pero son esas preguntas que a lo largo del examen pues te queda más que siempre hay, encasquillada ahí, Siempre dándole hay vueltas cosas a que lo Y mismo. luego- dudas, que... En terapias ya vuelve a aparecer la sistémica. Sí, pero de Eran tres sistémica- preguntas de sistémica. ¿Tres? ¿no? Tres. De humanista nada. Sí, sistémica lo están De preguntando humanista muchísimo. la de Rogers. Ah, sí, es verdad, Que había bueno. una de Rogers. Te hacía pensar, no era una pregunta... La leí ayer, ¿eh? Te hacía pensar. A mí me hizo pensar. ¿Cuál era? La de cuál era una característica de la terapia centrada en el Sí. cliente de Rogers. Ah, forma sí, de es redactar verdad, la es respuesta, verdad, la sí. forma de redactar. Tenías que leértela bien, ¿eh? Porque... Y era Pero la esa me leí muy de bien. que deja la directividad. Sí, que no es directo, no acepta la... Claro. Sí, Sí. sí. Pero bueno, que te Es pasa que también pensar. depende mucho del luego- cómo esté redactada la pregunta y las respuestas. Hombre, claro. Sí, Eso sí. es. Porque Muchísimo. o sea, el concepto esencial de la terapia humanista es muy fácil. Exactamente, pero Si te lo ponen tal cual, ¿no? Pero si te dan las opciones de respuesta, te lo ponen de manera indirecta o negativa o que rechaza algo Tienes que en vez de leerlo bien. en qué se basa, pues ¿sabes? Al final es que tienes que como que un poco ajustar tu forma de razonar, pero no es directa Sí, la es verdad. respuesta. Y eso cuesta más trabajo. Claro, Ahora que has tienes dicho que eso, ¿no has dado la sensación de que han preguntado muchas preguntas en negativo? En no.
de cuál, por ejemplo, cuáles son los componentes de esta terapia, ¿es esto tal o no, o incorrecta? Sí. Me han parecido muchísimas preguntas. Sí que hubo varias, sí. Y esas es verdad que te cuesta más pueden trabajo. dar más lugar a error, pero también a mí casi me gustan más, porque, no sé, me parece que es más... Hombre, filtran más. Sí, es verdad. Más, te lo, creo que sabes mejor. eso te lo tienes que saber exactamente. Lo tienes que saber mucho mejor. Sí, Porque es tienes que estar más segura. Porque si no, en cuanto te pone excepto él, si no lo lees todo bien, Claro. tienes que leerlo todo bien, hasta al final la pregunta y la tienes que dominar bastante más. Porque, si no, tienes que saber que las te otras generan sí. más dudas. Claro. Tienes que eliminar el resto. Claro. Y no equivocarte, que a mí muchas veces me pasaba que o no lees bien el no... Exactamente, yo ahí. a veces, ahora ya menos, pero al principio me pasaba mucho que a mitad de preguntas se me olvidaba y de repente era como, esta sí. Sí, o, claro. a lo mejor estás leyendo, ¿no? Y dices, pero vamos a ver qué pasa si hay muchas Claro. verdaderas, o sea, ¿cuál es el problema? Ay, vale, incorrecta. Sí, a mí eso también me pero pasó. es verdad que en el examen puedo jugar malas pasadas. Sí, porque... Al final una negativa es eso, tienes que darle la vuelta a la pregunta y requiere más esfuerzo. Y claro, estás cansada y eso es más complicado. Pero bueno, discriminamos también. Sí, yo creo que sí. Hubo alguna también de La de tratamiento los- de esquizofrenia. Y la de los grupos musculares de La de los Bocobec. grupos musculares de Borkovec. Esa, hostia. un poco por descarte. O sea, pero por es descarte, en cuando plan, los ¿Cuántos grupos grupos musculares tengo yo? Todo ¿En el cuerpo? números de ¿Cuántos los tengo? grupos musculares. ¿Cuántos tengo? Porque no sé. Pero bueno, a ver, yo esa no sé, no me pareció, a lo mejor es que como era chorra, dije, a ver, 16 grupos, porque no decía músculos, decía grupos musculares. Claro. Por eso, pero que al principio al Sí, leerla pero fue es que como... en fin, Bueno, yo la leí y dije. Además, esto, como lo preguntas, o sea, no tiene Además, ningún yo tipo de creo que sentido. esto sí lo tengo en los apuntes, fíjate. Yo, A mí me creo que sí, suena, me creo que suena. sí. Sí. Pero que Y luego- que la pregunta, cuando la lees Sí, además en el sí. examen, es Sí, como... verdad. A ver. Vamos a leerla bien. músculos, Sí. grupos. Claro. Sí, O ¿y la tú de- qué has la dicho? de los trastornos de personalidad de Beck, la De terapia Beck. de trastornos de personalidad de Beck, o Ah, sí, es Sí. verdad. la de Barlow, Con los- el transdiagnóstico. la de Barlow. Ah, me han preguntado lo del transdiagnóstico. Era complicada, Ya he complicada, empezado con el Era transdiagnóstico. complicada. O sea, Sí, pero bueno, no era de difícil, tratamientos esa. eran difíciles. Sí, Eran sí. difíciles. Eran difíciles y bastante concretos. Pero yo creo que era, o sea, la sensación también, esto es una opinión, que eran difíciles porque no estamos acostumbrados a ese tipo de preguntas. O sea, también es verdad que a lo mejor en la academia, ya un poco aquí para cosas a mejorar, pues quizás centrarse un poco más en la aplicabilidad de los tratamientos y ya nosotros mismos preparándonos en las materias, enfocarlo más ahí, pero claro, es como el cambio de tendencia y eso pues cuesta un poco y hay que adaptarse y tal. Por eso yo creo que también son más complicadas, ¿no? Y por lo de la subjetividad, pero bueno, también son más chulas. Yo prefiero esa básica, vamos. Bueno, claro. Jolín, no sé Tengo qué todas básica las es la hora asignaturas de que clínica. me está preguntando ahí, puedo sacar un poco. Pero bueno, sí. No, terapias era que es que las estoy mirando eran Sí, eran exigentes. Sí. A mí me parecían complicadas también. Hay unas 15 esquizofrenia. preguntas que son las que van a determinar el examen al final. Estas 15 15 yo solo. creo. 15 hay que son Sí, complicadas. Tenías que saber los tratamientos, que era el transdiagnóstico, los Pero de aparte la de cada sí. parte, que no es que te pregunten para qué aplicación o cuántas fases, o sino en concreto una parte de una fase de que creo que es súper La del específico. cumplimiento de Kem. Igual. ¿Esa Yo- era esa pregunta? Yo puse esa no lo por sé. descarte porque dijo, sí, en fin, no sé lo que me estás preguntando. Pero Esa también de la de esquizofrenia. Fogarty también la puedes utilizar en fase aguda, pero Sí, no era, pero no era en- cognitivo. en Intervención hospital, Claro, en hospital era. Pero que no es una terapia que Como- suelen preguntar. O Sí, esa así. pregunta era muy difícil. Sí, esa era complicada. Era más por el descarte de las otras que porque supiera. Además, como que le gustaba esa pregunta porque hubo también otra opción de respuesta que también estaba el autocumplimiento de que... Es que hubo varias, Hubo varias, solo sí. de nombrar los tratamientos Sí. de esquizofrenia. ¿Cuál es para los síntomas positivos? Sí. ¿Cuál es cognitivo-conductual? Puntual. ¿Cuál? Como muy de organizar Sí. para qué es cada una, dónde meter cada una. Sí, pero eso también es verdad. El año pasado también preguntaron Empezaron mucho. ya. Sí. Estos últimos años están. Sí, se últimos centran años más en esas preguntando. cosas. Pero lo hemos trabajado un montón en clase, eso. Sí. Lo de las que hemos trabajado un montón. Y. No sé, a ver qué más. En general, la sensación que tenéis, ¿cuál es? Mejor, peor que A la ver, pasado. mejor que los exámenes de 2014-2015 que eran mucho más sencillos. Sí. O sea, ya pues Se notaba un poco más el nivel de dificultad. Por el que tipo ya de era pregunta. ahora. Y ahora no tenían ninguna pregunta repetida de
ninguna falta de ortografía. Sí, ¿no? Sí, Ya es verdad ahora. que hubo muchos menos, o esa sensación Mucho tuve menos yo, fallos, muchos había menos fallos algunos, en las preguntas, pero... Sí. Sí, pero es que el de hace un par de años, Bueno, y el año pasado, en fin. y el año pasado. El año pasado es que eso fue una broma. Este año sí, parece que... Como que se la han currado un poco más. ¿No? Se la han leído, por lo menos se la han leído. Somos un poco más serios, ¿no? A la hora de preparar el examen. sí, se nota. Hombre, también es verdad que, a ver, la sensación... Yo en mi caso, este año me lo he preparado mucho más y eres consciente de que ha podido ser un poco, o la tendencia a ser un poco más complicado, quizá un poco más fácil que el año pasado, pero claro, es que esto, al estudiártelo tú, o sea, o al preparártelo tanto, es como que te queda una sensación de, uy, no sé, si sí o si no, De inseguridad. de inseguridad, claro. No sabes si puedes reflejar, si has reflejado en el examen Claro, todo lo que has estudiado, ¿no? Que es exactamente. muchísimo, que es Eso muchísimo. Es muchísimo, Cuanto pero más estudias, al final es un examen de 225 preguntas más las de reserva y en ese ratito largo, pero bueno, que ahí tienes ¿no? sí, que demostrar o bueno, todo lo que has estudiado y muchas veces las sensaciones no puedo, o sea, no me puedo lucir en el Sí. examen, ¿no? Pero Sí, yo sí. creo que eso es una sensación general de este tipo de examen, porque es un examen abierto, cuanto más sabes, también a veces más dudas en algunas preguntas, Sí, porque, claro, mucho más. porque tienes mucha tienes información más en la cabeza, conocimiento, claro, claro. con la que relacionar cosas y a veces hacer tan concreta la pregunta te exige un esfuerzo de limpiar todo a veces sí, todas las conexiones Sí. que has hecho, ¿no? A veces entre materias incluso, y centrarte en algo muy concreto. Entonces también yo creo que eso es algo común, cuanto mejor lo llevas, hay una parte que es como de más, que no te quedas como tan satisfecha, ¿no? Cuando sales del examen, porque dices, ay, no sé, yo creo que lo llevaba mejor como para salir, que uno espera, ¿no? Voy a salir pues como en la facultad, no sé, encantada porque yo he clavado el examen, ¿no? Y eso Sí. aquí pues ya sabemos que no ocurre. Y sobre todo porque luego, a ver, hablando de las preguntas ahora de reserva, o sea, a mí me parecieron algunas muy fáciles, pero otras muy complicadas. O sea, casi que prefiero que no anulen ninguna, me quedo con las 225. Jolín, porque, no sé, me parecieron complicadas, no sé. La primera de biología, los glucocorticoides. A ver, ¿dónde está aquí? Bueno, a ver, la de los glucocorticoides, bueno... La de la sí. encopresis era sencilla, la del efecto de facilitación social La regalada, de social, regalada, La la de social, la inoculación regalada. muy fácil. ¡Mierda! Era inoculación, mira que dudé. Digo, pero es que me suena muy raro. Esa la tengo mal. Y mira que estuve ahí con todo. En los apuntes Y puse complacencia inducida porque me son sonaba. moderados, ¿no? Me parece. Es que es lo que pasa, o sea, que decirte, aquí solamente Jolines. utilizan argumentos débiles, pero débiles, guión moderados, quiere decir que pueden ser hasta moderados, Claro, ¿sí? Incluyendo los débiles también. claro. Yo no la pensé, yo dije es inoculación. yo Es sí que- que puedo. es que iba... Inoculación Tal directa. cual. Ah, no, Sí, es que me parecía... dije pero complacencia luego inducida dudé, no es, jolines. lactancia no es, imprimación... No, no que es, eso no es nada. Eso no No está, sé lo que es. inoculación. Ay, por Inoculación. cierto, me acabo de acordar de una de este social, creo, el del sesgo, que es el sesgo de autosuficiencia y las opciones que venían, digo, Vamos a verlas. no me Sí, suena. la de que O sea, tienes implicación, más tendencia a... Te quedas con el éxito con la con tus evolución interna de éxitos. los Claro, éxitos y yo pensando, y sesgo externa. autosuficiente. De otros, ese sesgo, porque aparte pues el resto no podían ser, pero ese sesgo se llama también egocentrismo. Pues yo contesté en la otra. Y A ver, yo que espera, contesté que no no me sé cuál es. acuerdo. No sé cuál es, Que ¿dónde teníamos está? otra cosa. ¿Dónde está? Esa Ay, yo es contesté la 15. última. Es La 15. Esa Es yo que ahora mismo no la contesté tengo mal. en la mente. Tú piensas, reescritura de la memoria, esto, en fin, Ya sé. benevolencia, Egocentrismo. Claro, Pues nada. Yo estaba entre egocentrismo y y autoimplicación. autoimplicación. Entonces la egocentricidad, que en fin, bueno, es ¿no? Pues yo esa la el tengo término mal. que utilizamos Yo más también es la tengo. egocentrismo, es lo mismo que los egos autosirvientes, Sí. Claro. o autobeneficio. Pero yo no hacía más que pensar en los nombres que Sí, me sabía. pues digo, fíjate, yo puse benevolencia. No, digo. Te puse egocentricidad. Porque digo, autoimplicación Pues no mira. me suena, o sea, no. Pero benevolencia No. por la deducción lógica de tú eres benevolente con lo tuyo. Esto no lo habíamos Sí, trabajado ahora, mucho pues, en clase, sí, ¿sí? sigo con de mis- que a veces mis teorías implícitas. Esto es, sí, lo que cada uno pensamos que al final dices, bueno, yo pondría este nombre que me gusta más, ¿no? Que el que le han puesto los autores. Sí, pero dudé con egocentrismo, pero me decidí Sí. por... Igual que autocompleta... Era muy... Espera, a ver, la de complacencia inducida. Porque me sonaba, o sea... Es que sabía que era Me sonaba. inoculación y no la puse. Bueno.
Se me pasa mucho esto Sí. Rosa, la de apertura de experiencia. La de apertura de experiencia. Sí. Yo esa la leí y dije, para la vuelta. No, me voy a... Vale, a ver, la de apertura de la experiencia, cuando hablan de rasgos al final, tú te lees el resto, ¿sí? El resto no puede ser ninguna. Ninguna puede ser. Es la 1. Es la 1. Es la 1. Yo Y es la 1, es lo bien, más más creativo. evidente. Creativo, a mí me determinó lo de creativo. ¿Vale? Y de más independiente. Es que la 4 es como más extrovertido, ¿no? Sociable, lo cual. Y lo otro, Y lo otro no puede ser. Yo dudé entre la 1 y la 4. Pero puse la 1 por lo de creativo. Claro, la 3, ¿no? Es como más tesón o responsabilidad, y la 2 como más afabilidad. Claro, también ves las traducciones que se hacen, ¿sí? Pues son modelos anglosajones. Entonces, las traducciones que se hacen de los rasgos concretamente al castellano, ¿sí? A veces cambian de un... Pero al final tienes que buscar algo que sea sí o sí esa dimensión de personalidad, ¿no? Y apertura de la experiencia, creatividad, es solo esa... Para que... Sí, pero es verdad que era... Esto también pasa a veces, en el examen, siempre lo decimos en clase. Esto pasa a veces que tienes que anclarte a algo, porque si estás buscando la respuesta exactamente, ¿sí? O el término exacto, ¿sí? Si eso ha cambiado o encuentras algún manual en el que aparezca otro término, eso es válido en el examen, y tú te quedas como bloqueada, porque estás buscando exactamente la que tú, la que tú te has estudiado o con la que la has asociado. Exacto. Entonces tienes que buscar, bueno, del resto, vale, no encuentro nada exactamente. De las que hay, de las alternativas que hay, ¿cuáles puedo quitar porque esto no me suena? Y si encuentro algo en lo que me pueda anclar, ¿es esto seguro que es de esta dimensión? Pues es esa, entonces, ¿no? Sí, no está rígido en... Eso es. Exactamente. Cómo en aparece el concepto. redactado, ¿no? Cómo aparece tal cual el término. O sea, por eso tienes que comprenderlo, no solo aprendérselo. Son complicadas. Luego la de que, bueno, era la 233 de la reserva, pero la de el síndrome de abstinencia de opiáceos, Bueno, las primeras horas era complicada. Menos de 6 a 8 horas de ¿Esa cuál era? ¿Esa cuál era? La 233. Sí, pero a ver si la tengo bien. ¿Cuál pusisteis vosotros? Yo puse dolor muscular, sudoración, bostezos y lagrimeo, no lo sé. Yo puse diarrea porque me acordé que los opiáceos es la heroína, ¿no? Sí. Y la heroína en abstinencia tiene diarrea y en Sí, intoxicación pero es a largo plazo. tiene... Pero es a largo plazo. Ya, pero como las otras no me sonaban, digo, diarrea me suena con abstinencia. Pero necesitas más de 6-8 Que horas. imagínate lo que decías que a mí antes, lo que o me sea, decía es de el 6 nivel, a 8 horas. es el nivel de detalle de... Claro, sí. es que dice menos de 6 a 8 horas, pues Sí, no lo sí, sé, no lo Inmediatamente, sabía. inmediatamente cuando muy empieza difícil. la abstinencia, o sea que tienes que ver cómo va cambiando la sintomatología, por Claro. ejemplo, en el cuadro. Sí, eso Era no muy tiene difícil. tiempo. Era Está muy muy difícil. muy que es mucho de difícil. nivel esto, ¿eh? O sea, Era que muy no es difícil. simplemente Sí, es que- síntomas generales de la abstinencia, sino como va Claro que te lo Es que eso especifica. yo creo que es lo que ha sido más difícil de este examen, que Sí. había cosas que eran tan específicas, tan concretas que... Sí, que te era exactamente, era muy puntilloso. Pues yo me sé el síndrome de abstinencia de los opiáceos, pero a las 6-8 horas pues no he llegado a ese punto todavía. No sé yo si está bien o está Porque mal. ponía trastornos de sueño también. Ponía diarrea y trastornos del sueño. Este año he preguntado un poquito del sueño, bueno, quitando esas dos preguntas, pero no, no como el año pasado que preguntaron No, la clasificación esta Van a tan ser rara. 20 preguntas que van a determinar un poquito todo. Bueno, pues ya está hecho. Bueno, ya está, es un examen que se puede sacar estudiando, Sí. leyendo bien, aprendiendo la técnica del examen y se saca. Sacando muchos exámenes. Muchos exámenes. Muchos. Sí, ¿no? Sí. Pero se saca. Si la sensación es esa, eso Se es, saca, que es exigente, pero que se saca. esa es la idea. ¿Eh? Eso es lo que se pretende tener, ¿no? Cuando se sale el examen. Sea lo que pase, ¿no? Concretamente en esta convocatoria, estoy Que no estudiando, te, vamos, estudiando sobre esa exactamente, que no estás indefenso en el examen, que dando tu esfuerzo y estudiando y siendo tenaz, que lo puedes conseguir. Luego a ver el resultado, pero por lo menos. O sea, yo he salido contenta, no lo sé luego si tendré plaza o no tendré plaza, pero en comparación con el año pasado, yo creo que sé muchísimo más. Sí. Y eso ya lo sé, no se me va a olvidar, solo tengo que refrescarlo. Sabéis muchísimo más. Sí. ¿no? La base se va consolidando y eso se nota en el examen, ¿no? Que Sí. contestas con mucha más soltura, más seguridad, más estructura, los El contenidos en la tiempo. cabeza. Puedes debatir la pregunta, puedes decir, vale, esto sí, esto no. Y eso, no sé, a mí me da mucho control y me ayuda. Que luego digo, mierda, no sé cuál poner, pero da igual. Pero te enfrentas al examen Claro. de otra manera diferente. ¿Sí? Pues nada, a ver qué pasa, chicas. Muchas gracias. Nada, vosotros. Mucha suerte. Muchas gracias.
Muchas gracias.